obra del arquitecto Diego Guayasamín en Ecuador, y es que allí se da pues parte de esta cumbre de jefes de Estado. Adelante, Jesús, ¿qué nos cuentas? Dejaron que entren a que hagan su foto. Si se te complica la... Escuela Militar a discreción. ¿Habla eso? Bien, continuamos en la sede de la UNASUR, aquí en Quito, Ecuador, a la espera ahora de la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, un país que ha sido pilar fundamental en el proceso de integración suramericana, también en los últimos años. Al principio con Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, y ahora con Dilma Rousseff, que acaba de ser reelecta recientemente por la mayoría del pueblo brasileño en elecciones libres y democráticas. De hecho, hace exactamente 5 meses, en julio de este año, se realizó en Brasilia una cumbre extraordinaria entre Brasil, los BRICS, con los países que integran la UNASUR. Esto con el propósito de entretejer esfuerzos necesarios, con el propósito fundamental de avanzar hacia la unificación de bloques de poder que puedan competir, como ya lo había prefigurado el libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica, con las otras 3 partes del mundo en condiciones de igualdad. En ese momento de la cumbre entre los BRICS y la UNASUR, realizada en Brasilia, que tuvo como anfitriona a Dilma Rousseff, también se llevó a cabo un encuentro entre la CELAC con el presidente de China, Xi Jinping, quien destacó el esfuerzo que había hecho justamente América Latina, el comandante supremo Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, con el propósito de unificar esfuerzos en procura de la integración de los estados en distintas áreas, como la económica, como la financiera, como la militar y la medioambiental. Sin duda alguna, el año 2014 podría resumirse en el ámbito internacional para América Latina como el tiempo en el que más esfuerzos en los últimos 5 años se han hecho precisamente para fortalecer estos mecanismos de integración suramericanas, y por supuesto también en el hecho de tejer alianzas en el marco de una nueva multipolaridad, como lo establece el programa de la patria, avanzar hacia un mundo, una nueva geopolítica internacional basada fundamentalmente en la multipolaridad. La Unión de Naciones Suramericanas constituye la concreción efectiva dentro del objetivo histórico de la región para avanzar en el proceso de consolidación de un nuevo modelo de integración que esté por encima de las diferencias y contradicciones políticas, económicas e ideológicas existentes entre nuestros países, para enfrentar las asimetrías internacionales, las crisis del capitalismo y los intereses hegemónicos que impiden la consolidación de la Unión Suramericana. La UNASUR, constituida por 12 países suramericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, suman una población de más de 400 millones de habitantes, que representan el 65,8% de la región, y posee un territorio de 17,7 millones de kilómetros cuadrados. Y es que la virtud de esta Unión de Naciones Suramericanas ha sido precisamente marcar el rumbo de la verdadera unión regional. Además, este organismo se ha convertido en uno de los principales propulsores de la autodeterminación y la garantía de la paz regional a través de la solución pacífica de los conflictos. Allí vemos entonces al canciller de Perú saludando al presidente Rafael Correa y al canciller Ricardo Patiño, ahora mismo al secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Perú
que forma parte también de la Alianza para el Pacífico, ha sido también parte importante en el proceso de integración suramericana. De hecho, hace exactamente 2 años el presidente Ollanta Humala encabezó la presidencia de este organismo, que se constituye hoy en día como un mecanismo de defensa colectiva que ha mostrado estar a la altura de los desafíos que ha asumido a escala continental y en cada uno de los países y las coyunturas difíciles que se han presentado en los últimos años. Es importante destacar que los antecedentes históricos de la UNASUR se remontan a la Comunidad Suramericana de Naciones, creada el 8 de diciembre del año 2004 en la reunión de jefes de estados y de gobierno de los países suramericanos. A esta hora están anunciando entonces la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien también participó en los foros Convergencia e Integración realizados en Guayaquil. Y es que Venezuela, desde principios de la década del siglo XXI y hasta la actualidad, ha jugado un papel protagónico en lo que respecta a la integración nuestroamericana y suramericana, con el impulso de mecanismos de integración como la UNASUR, como el ALBA, como Petrocaribe, y por supuesto con distintos mecanismos de cooperación bilateral con países no solamente de América Latina, sino también del Medio Oriente, como Palestina. De hecho, Venezuela acaba de recibir a más de 150 jóvenes procedentes de Palestina que van a cursar estudios de medicina integral comunitaria en nuestro país, totalmente gratis. Un esfuerzo humanista que está haciendo Venezuela por promover la interculturalidad de los pueblos, por supuesto también lo que tiene que ver con el intercambio social de otras naciones, no solamente de Sudamérica, sino también del Medio Oriente, de Asia y de Europa. Esfuerzos que hace nuestro país por concretar y hacer visible y concreción directa el programa de la patria, avanzar hacia un mundo multipolar. Venezuela, a manera de conclusión de este esfuerzo que está haciendo nuestro país por la integración de nuestros pueblos, llega a esta cumbre de la UNASUR luego de haber sido reconocida e incorporada con el voto mayoritario de los países que integran las Naciones Unidas para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual ratifica la confianza que tiene la comunidad internacional en nuestros países. Allí lo vemos entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro, con una bandana tricolor, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, y con su personal de la Casa Militar, la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, a ratificar una hermandad histórica. Rafael Correa, Hugo Chávez y ahora Rafael Correa, Nicolás Maduro Moros. De hecho, el presidente Lula da Silva, en su conferencia allá en Guayaquil, destacaba que la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela el 14 de abril del año 2013 y la reelección de Rafael Correa, quien vemos en este momento en las imágenes que les ofrece Venezolana de Televisión, inauguraban un nuevo ciclo integracionista de gobiernos progresistas en la región, que tienen el reto fundamental de vencer las desigualdades sociales que todavía persisten en el continente y también, por supuesto, avanzar hacia el encadenamiento productivo de nuestros países. Una relación en el ámbito bilateral entre Ecuador y Venezuela que se remonta desde la batalla de Pichincha. De hecho, cabe destacar que esta sede, la de la UNASUR, fue hecha con las piedras del cemento que se utilizaron para esta cumbre, para esta sede de la UNASUR, provienen del lugar donde fue la batalla de Pichincha que encabezó el héroe, el cumanés universal Antonio José de Sucre. Naciones hermanas, naciones que fueron liberadas por una misma espada, con una misma idea y con un mismo ideal, el ideal
bolivariano de darle mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano y a los pueblos de América Latina. De hecho, recientemente se consiguió aquí en Ecuador un manuscrito oficial de la Carta de Jamaica, uno de los documentos más importantes que habría justamente de escribir el libertador Simón Bolívar, en el que, entre otras cosas, destacó que quería ver a la América Latina unida más que por su riqueza y por su extensión, por su libertad y por su gloria. Decía Bolívar: aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república, como es imposible. No me atrevo a desearlo y menos deseo una monarquía universal en América, porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente existen, se refiere exactamente a los abusos del Imperio Español, no se reformarían a nuestra regeneración. Una sede de la UNASUR y un organismo como la UNASUR que recoge todas las luchas, no solamente de los libertadores del siglo XIX, sino aquellos que libraron su lucha en el siglo XX y que fueron víctimas del Plan Cóndor en Argentina y Brasil, y también los desaparecidos de manera forzada en naciones como Argentina, Venezuela, Brasil y Chile, y que recoge también las luchas de hombres y mujeres como Salvador Allende, como Mar Torrijos, entre otras personalidades que en la época de las dictaduras de los años 80, 90 y también de los años 70 erigieron sus voces en aras de la integración latinoamericana, caribeña y en aras de la integración suramericana, y que fueron arrasados por el imperialismo norteamericano. Allí vemos a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que, como ya habíamos dicho, ha sido un pilar fundamental. De hecho, fue en el año 2008, en septiembre, cuando se publica el tratado oficial que le da nacimiento a la Unión de Naciones Suramericanas, luego de que los presidentes en el año 2007, el 16 de abril exactamente, entonces decidieran en una cumbre de presidentes en la isla de Margarita constituir la Unión de Naciones Suramericanas, que le diera paso a la comunidad de naciones suramericanas, con objetivos mucho más redefinidos, con metas y alcances mucho más importantes y de largo aliento para los pueblos de América, donde lo social y lo económico hacen el énfasis en esta cumbre. Allí vemos entonces el saludo oficial de la presidenta Dilma Rousseff, acompañada del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, su canciller, el canciller Ricardo Patiño, entre otras personalidades de la comitiva de bienvenida de Dilma Rousseff. De hecho, les comentaba entonces que en el gobierno de Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff, una de las preocupaciones que han tenido ambos mandatarios es precisamente vencer la burocracia internacional que impide precisamente a naciones como Brasil y como el resto de América Latina ejecutar tratados internacionales que beneficien fundamentalmente a nuestros pueblos. De hecho, la UNASUR está proponiendo en este momento hacer una carretera interoceánica que una al Pacífico del Perú con el Atlántico de Brasil y otras conexiones con los demás países como Chile y Argentina, con lo cual se incrementaría la movilidad urbana y social de nuestros países. Recordemos que una de las propuestas que han signado este encuentro de presidentes de la UNASUR ha sido precisamente el tema de un pasaporte suramericano que incremente la movilidad social de los 400 millones de suramericanos a escala subcontinental y restrinja, digamos, las condiciones laborales en Suramérica. Sin duda alguna, un encuentro que reviste una importancia significativa, tomando en cuenta
el tiempo histórico que se vive en la actualidad, donde han resurgido nuevos grupos de países con grandes influencias, con la necesidad de defenderse de los embates del imperialismo norteamericano, uno de los principales enemigos de la integración y el desarrollo de los pueblos, no solamente de Sudamérica, sino también de África, del Medio Oriente y de África. Es bueno recordar en estas imágenes, cuando siguen llegando las delegaciones de presidentes que van a participar en esta inauguración de la nueva sede de la UNASUR, las palabras siempre alentadoras del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Tenemos que seguir blindando UNASUR de la locura para seguir asegurando la paz y el proyecto del sur y convertir definitivamente nuestro continente en un territorio de paz, en un territorio de lucha, y convertir definitivamente nuestro continente en un espacio de hermandad latinoamericana, en la construcción de este espacio nuevo lleno de paz. Aquí las diferencias no las vamos a dirimir como perros de presa, las vamos a seguir dirimiendo en el campo de la política, tanto en Venezuela como en América Latina. Atención, vista la de 3. La UNASUR ha demostrado grandes avances desde su creación. Por ello ha desarrollado un modelo de defensa también colectiva, o mejor conocido como el Consejo de Defensa Suramericano, que tiene sede en Brasil, y ahora la Escuela de Defensa Suramericana, que tendrá sede en Ecuador. La UNASUR, además del secretario general, que en este momento es Ernesto Samper, tiene otros 12 consejos suramericanos, donde destaca el Consejo de Seguridad y Defensa, concebido para la unificación de criterios desde el punto de vista militar en pro de la defensa de nuestros pueblos y de nuestros recursos naturales, el Consejo de la Salud, el Consejo de los Pueblos Indígenas, el Consejo de la Cultura de la UNASUR, entre otros, que se han constituido para darle forma y estructura orgánica. Los ejecutores y el personal que va a laborar para que se cumplan los objetivos de cada uno de esos consejos estará instalado aquí en esta sede de manera permanente, que fue costeada por el Estado ecuatoriano con un total de 42 millones de dólares, y que ahora sus gastos de mantenimiento va a correr por la cuenta de un fondo común entre todos los países suramericanos. Continúa entonces el recibimiento de los países y de los presidentes de la UNASUR. Ahora mismo llega el presidente de Guyana, lo recibe. Allí vemos Rafael Correa, el secretario general de la UNASUR, y el canciller Ricardo Patiño. Y es que con la llegada del comandante supremo Hugo Chávez a la presidencia en el año 2000, en el año 1999, los esfuerzos por la integración latinoamericana y caribeño dieron un salto cualitativo que hoy recoge sus frutos con la inauguración de esta importante sede. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto desde aquí, desde la sede de la UNASUR en Quito, Ecuador. Adelante, estudios. Gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares. Y recuerden ustedes que aunque este es un bloque regional, lo que allí ocurra es de interés, cobra relevancia mundial, pues son 12 países que representan grandes reservas de petróleo y además una importante fuente de energía hidroeléctrica. Además podemos comentarles a esta hora que ya han llegado parte de las delegaciones y mandatarios, como bien lo comentaba nuestro compañero Jesús Manzanares, a la sede de UNASUR ubicada en Ecuador. Recuerden ustedes, una agenda que marca 3 puntos en el área política,
proseguir con el diálogo en el área económica, hacer más competitivo en la economía y de igual forma en el área social, la inclusión social. Nosotros entonces hacemos una breve pausa.